Bueno, buenas tardes, queridos compañeros, al pueblo dominicano. Primero, lógico reconocer, más que felicitar a la mujer en este día, aquellas que en su práctica diaria, en su ejercicio profesional, hacen de la construcción de una sociedad igualitaria su realidad. Y a todas aquellas mujeres que lucharon y han luchado por tener aún en situaciones aún precarias, una situación de igualdad en nuestros países. Muchas luchas todavía por venir, muchas discusiones que sostener, pero sirva este día para reconocer y conmemorar esta situación, este derecho de igualdad que tienen todas las mujeres. Bueno, dicho esto, en el día de hoy quisiera referirme al Congreso Vidó Medina, que fue el congreso que celebró el Partido de la Liberación Dominicana y que ciertamente entre los PLDistas generó una gran expectativa. Ciertamente los PLDistas de las bases tenían el deseo de que los cuadros dirigenciales del partido se renovaran. Y yo diría, más que solo los PLDistas, yo diría que la sociedad, una parte importante de la sociedad dominicana, dentro de lo que me cuento yo. Yo no soy PLDista, sin embargo entiendo que la República Dominicana, la existencia de un sistema de partidos políticos sano, contribuye a una democracia de más calidad. Tener un partido de gobierno sin una adecuada y estructurada oposición es un riesgo hasta para las libertades públicas. No diríamos ya incluso para tener una buena gestión de gobierno. Es necesario tener ojos puestos, objetivos, revisando y auditando las ejecutorias de cualquier gobierno. Y cuando no ha ocurrido así en cualquier país, y en el nuestro especialmente, las instituciones se han distorsionado y han llegado a un grado de degeneración que luego lamentamos como sociedad. ¿Qué fue lo que pasó con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana? Se convirtió en una maquinaria ganadora, se convirtió en un partido hegemónico y destruyó prácticamente a todos los partidos del sistema y gobernó solo. Y fue tal el grado de deterioro que la sociedad dominicana se levantó en una sola voz para poderlo expulsar del poder, y solo así logró salir del Partido de la Liberación Dominicana. Pero por eso hoy digo, al concluir el Congreso Vidó Medina, que se crearon grandes expectativas. Yo no quiero que ningún partido del sistema, reitero, porque entiendo que son útiles, se aniquile, se extinga, sino todo lo contrario, que se fortalezca, que usando sus mecanismos democráticos logre sanearse y elegir a sus mejores hombres para que cumpla con la función que tienen esos partidos políticos, como decía, de ser auditores, supervisores y críticos de las gestiones de gobierno, trazando líneas a sus legisladores, analizando las ejecutorias de los diferentes ministerios. Pero decía que la expectativa fue alta. Las nuevas generaciones del partido, que tenían tanto tiempo esperando un turno al bate, que miraban con gran criticidad las ejecutorias de sus altos dirigentes, que se habían alejado en gran medida de los ideales del fundador de ese partido, de los ideales de Juan Bosch. Esos mochistas de las bases que ya al final del gobierno de Danilo Medina agachaban la cabeza, se sentían avergonzados de decir que eran PLDistas. Esos PLDistas esperaban que tenían grandes expectativas en ese Congreso. Lamentablemente, muchas de esas expectativas no se cumplieron, porque en ese Congreso se aspiraba que las bases, en principio, fueran las que eligieran los miembros del Comité Central y que decidieran un cambio y una reforma y una reestructuración de todos los cuadros dirigenciales. Muchos querían un cambio radical en cuanto a la estructuración de los cuadros de mando del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, esto no ocurrió así. Primero, porque el Partido de la Liberación Dominicana decidió ratificar a los miembros del Comité Central, los que ya existían, e integrar ese organismo, los diputados, los senadores electos, los alcaldes y demás autoridades electas, las integró al Comité Central. Y esto es, dejó a 460 miembros y pico como miembros del Comité Central,
y en vez de someterlos todos al escrutinio de las bases, lo que hizo fue ampliar ese organismo a un número mayor y someter a los nuevos integrantes, unos 300 nuevos integrantes, a la votación, pero no la votación de las bases, como esperaba una parte importante del PLD, sino que limitó la votación a los presidentes municipales, los presidentes provinciales, los presidentes intermedios, es decir, que limitó la democracia interna para elegir a esos nuevos miembros del Comité Central. Pero más aún, el Comité Político se reservó el derecho de seleccionar a dedo a 100 de los miembros del Comité Central. Y aquí es que muchos dicen, pero bueno, esto no fue un congreso democrático. Esto no era lo que los PLDistas estaban esperando. Esa reforma, esa reestructuración de este partido no era la que las bases del PLD estaban esperando, no era lo que ellos añoraban. Y aquí vinieron grandes críticas y grandes deserciones en ese partido. Sin embargo, se celebró el Congreso, se eligieron los 300 nuevos integrantes del Comité Central y después, en una segunda etapa, se produjo la selección del Comité Político, que fue lo que ocurrió en el día de ayer. La selección de los nuevos miembros del Comité Político y la selección del nuevo presidente del partido y del secretario general. En esta contienda, muchos decían que era crónica de una muerte anunciada, que al fin de cuentas el liderazgo del expresidente Danilo Medina se iba a imponer. Y ciertamente, si bien Danilo Medina tiene amplios sectores de la sociedad que lo cuestionan como líder, lo cuestionan en su gestión de gobierno, que muchos piensan que ha sido de las más corruptas de los últimos años, de las últimas décadas. No obstante, hay que reconocer que tiene un control bastante amplio de las estructuras del PLD. Y esto no viene desde ahora. Desde que Danilo Medina fue electo candidato presidencial en segunda ocasión y que gana la presidencia de la República por primera vez en el año 2012, comenzó todo un proceso de reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana y él fue ganando cada vez más el control del partido. En el año 2014, si mal no recuerdo, a principios del año, se celebró el Congreso Jorge Botello. Y ahí, si mal no recuerdo, fueron electos 168 nuevos miembros del Comité Central y el danilismo se impuso total y radicalmente. También ahí hubo una ampliación del Comité Político y las nuevas figuras que ascendieron al Comité Político fueron personas de un estrecho vínculo con Danilo Medina, con honradas excepciones. De manera que ese proceso de danilización del PLD hace mucho que se venía produciendo. Y ya finalmente, luego que imponen la reforma constitucional, que someten el llamado Pacto de Juan Dolio, donde finalmente imponen la reelección de Danilo Medina, en ese momento, de una vez y por todas, ya se confirma y se comprueba que Danilo Medina, no obstante Leonel Fernández aún era presidente del Partido de la Liberación Dominicana, tenía el control de la estructura partidaria. Pero donde ya tiene un dominio total y pleno es en la última confrontación que se produjo el año pasado, cuando Danilo Medina apoya la candidatura de Gonzalo Castillo, poniendo toda su fuerza a disposición de ese candidato frente a la candidatura interna de Leonel Fernández, quien finalmente en unas elecciones internas, en una convención interna cuestionada, resultó derrotado. En esa contienda, como resultado de esta contienda, Leonel Fernández sale de este partido y por vía de consecuencia todos sus seguidores lo acompañan en el proyecto de la Fuerza del Pueblo. De manera que si había alguna oposición o algunas fuerzas que eran ciertamente tenían cierta importancia, se fueron con Leonel Fernández a formar y a forjar ese nuevo partido que es la Fuerza del Pueblo. De manera que ciertamente no hay dudas de que Danilo Medina tiene el control y el liderazgo de ese partido, pero muchos, dentro de lo que me inscribo yo, pensé que se iba a quedar en una posición de asesoría, poniendo a disposición
de ese partido su liderazgo, como por ejemplo lo hizo Hipólito Mejía. Con su liderazgo lo puso a disposición de su partido, dio un paso al lado para mejor asesorar a una nueva generación que pudiera impulsar una visión de Estado y de poder distinta, que sembrara la confianza de un pueblo e inspirara de alguna manera en esa confianza y propiciara que de alguna forma el pueblo retomara su confianza y su favor. En el PLD no ocurrió lo mismo. Danilo Medina, en vez de dar un paso al lado, dio un paso al frente y se puso y se postuló, se autopostuló como candidato a la presidencia del PLD y lógico, fue electo por aclamación popular. En ese proceso también, en ese proceso ya, para concluir mi comentario, en ese proceso no solamente fue electo Danilo Medina y Mariotti, que resultó electo como secretario general, sino que se sometieron al escrutinio del Comité Central una larga lista de dirigentes, donde resulta ausente realmente casi total y plenamente la juventud. Ese cambio que decían en principio a lo que aspiraba el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo las bases, esa tabula rasa que muchos querían trazar o lanzar para que hubiera un remozamiento de la estructura, ciertamente no se cumplió, porque fueron reelectos prácticamente todos los viejos miembros, con muy pocas excepciones, del comité político, e ingresaron muy pocos jóvenes y mujeres en ese máximo órgano de dirección del PLD. No obstante esto, y finalmente para cerrar, no obstante esto, si bien las figuras viejas del PLD fueron reelectas, muy pocas caras nuevas, hay que entender que el partido de gobierno y el actual gobierno tiene que ponerse las pilas, tiene que entender que no obstante el descrédito, porque lo tiene, que tiene ese partido y esas autoridades que han sido electas, otras reelectas dentro del comité político, estar muy desacreditadas, es un partido organizado, es un partido que demostró una capacidad importante al momento de organizar ese congreso, aún cuestionado por la falta de democracia interna. No obstante, también estas personas tienen gran experiencia de Estado, tienen una gran capacidad discursiva y a partir de este momento estoy seguro y estoy convencido que van a comenzar a hacer una oposición bastante contundente a la gestión de gobierno de Luis Abinader, lo que es positivo para la democracia, pero es una advertencia que hacemos al partido de gobierno para que esté claro al momento de realizar su gestión de gobierno, que no va a estar ya solo en el escenario, sino que va a contar con la oposición contundente de ese partido de la Liberación Dominicana, que aunque quedó con los viejos cuadros, va a ser, y estoy seguro que va a ser, una fuerte oposición a Luis Abinader y al PRM.